Vale, vamos directos al grano. Os doy la bienvenida a este análisis, una investigación en la que nos vamos a meter de lleno en uno de los expedientes sinceramente más oscuros y escalofriantes de toda la Guerra Fría. Hoy nos ponemos el sombrero de periodistas de investigación, ¿vale? Porque vamos a recorrer un auténtico laberinto de secretos gubernamentales. Estamos hablando de un programa clasificado de la CIA que, a ver, os prometo que parece sacado literalmente de una película de ciencia ficción, pero no, fue absoluta y terriblemente real. Hablamos de toda una red de experimentos diseñados nada menos que para dominar la mente humana. Así que nada, toca examinar los hechos, los documentos y, por supuesto, las consecuencias de qué ocurre cuando los límites éticos saltan por los aires. Y claro, para entender cómo narices pudo suceder algo así, tenemos que viajar un poco en el tiempo y hacernos una pregunta clave. ¿Qué pasa exactamente cuando es el miedo el que dirige a la ciencia? A ver, situaos. Estamos en plena posguerra. La tensión a nivel global se puede cortar con un cuchillo. El mundo acaba de salir de un conflicto brutal y entra de lleno, pero de lleno, en la paranoia pura y dura de la Guerra Fría. En los despachos de la inteligencia estadounidense había pánico, o sea, un terror genuino ante una idea que les quitaba el sueño. Creían firmemente que la Unión Soviética y sus aliados habían conseguido perfeccionar el lavado de cerebro. Este miedo tan visceral, ese pánico a perder el control ideológico, fue la mecha que lo encendió todo. Hizo que se cruzaran líneas rojas que hoy nos parecen impensables. El miedo, como pasa tantas veces en la historia, se convirtió en el arquitecto de una ciencia sin ningún tipo de escrúpulos. Fijaos en esta frase, porque resume a la perfección cómo pensaban en aquella época. Si el enemigo puede quebrar la voluntad humana, debemos aprender a hacerlo primero. Tremendo, ¿verdad? Esta fue la peligrosa lógica que dio origen a todo en 1953. La CIA, con el químico Sidney Gottlieb a la cabeza, dio luz verde a lo que llamaron el proyecto MK Ultra. La premisa era súper simple, pero implacable: llegar antes que los soviéticos. Pero ojo, porque lo más fuerte de este proyecto no fue lo ambicioso que era, sino lo oculto que estaba. Le soltaron un presupuesto bestial, el equivalente a millones y millones de dólares de hoy en día. Y todo funcionaba totalmente a espaldas del Congreso. Nadie, absolutamente nadie fuera de un círculo hiperreducido, tenía ni la más remota idea de qué se estaba pagando realmente con ese dinero. Básicamente, les dieron un cheque en blanco para trastear con los rincones más oscuros de la psique humana. Y cuando hablamos de la magnitud de esta operación, es que resulta abrumadora. No os imaginéis al típico experimento aislado en un sótano secreto, no. Estamos hablando de más de 149 subproyectos clasificados. ¡149! Imaginad abrir un archivador tras otro, cientos de páginas, detallando una red de operaciones gigantesca. Básicamente, el MK Ultra convirtió a todo el país en un inmenso laboratorio sin ningún tipo de regulación, ni legal, ni ética, ni nada. Esa teoría geopolítica del miedo que os comentaba antes se transformó casi de un día para otro en una realidad totalmente descontrolada, donde el fin justificaba absolutamente cualquier medio. Pero, a ver, ¿dónde pasaba todo esto? Si nos ponemos a bucear en el material de archivo desclasificado, ya sabéis, esas típicas cintas en blanco y negro llenas de grano, nos damos cuenta de algo aterrador. Los escenarios de estas pruebas no eran búnkeres militares, ¡qué va!, eran instituciones de la vida cotidiana. Utilizaron universidades de prestigio, prisiones federales, hospitales psiquiátricos, todos convertidos en campos de prueba en la sombra. Y aquí viene para mí el detalle más perturbador de toda esta investigación. La inmensa mayoría de las personas que participaron en los experimentos no tenían ni idea, eran sujetos involuntarios, gente vulnerable que a lo mejor iba al médico por un tratamiento o estaba cumpliendo condena y de repente, sin comerlo ni beberlo, se convertían en conejillos de indias de su propio gobierno. La forma en que operaban era, sinceramente, de locos. Usaban métodos súper variados, pero ¿a cuál más oscuro? Por un lado tenías cosas como la operación Midnight Climax. Fijaos en esto. La CIA montó pisos francos en San Francisco, contrataron a trabajadoras sexuales para atraer a hombres y sin que ellos lo supieran, les administraban drogas en la bebida. Y mientras tanto, los agentes estaban escondidos detrás de espejos falsos, tomando copas como si vieran un espectáculo y pagando la fiesta directamente con los impuestos de los ciudadanos. Un delirio. Pero luego, en el otro extremo, estaba el proyecto Artichoke. Ahí ya no había pisos francos, ahí pasaban a la brutalidad clínica pura y dura. Hablamos de electroshocks severos y comas inducidos. El objetivo, pues literalmente borrar la memoria de una persona como si fuera una pizarra y reprogramar su personalidad desde cero. Claro, os estaréis preguntando cómo conseguían todo eso. Pues el combustible principal de esta locura era la química. El uso de sustancias psicotrópicas se volvió masivo, pero masivo de verdad. El LSD, por ejemplo, se convirtió en la herramienta estrella de Sidney Gottlieb. Lo administraban en dosis que muy nos parecerían una auténtica salvajada, buscando provocar estados larguísimos de confusión extrema o privación sensorial. Lo que querían era, básicamente, desarmar la mente humana pieza por pieza para ver si luego podían volver a construirla a su antojo. No había límites. Cogieron las fronteras de la ciencia médica y las retorcieron hasta convertirlas en herramientas de tortura psicológica.
buscando a la desesperada el suero de la verdad definitivo o el mecanismo perfecto de control mental. Cuando te encuentras con una avalancha de datos históricos así, es vital pararnos y ponerle un rostro humano a la tragedia. Y en el caso del MK Ultra hay un nombre que sobresale por encima del resto: Frank Olson. A ver, Olson no era un espía enemigo, ni un preso. Era uno de los suyos. Un brillante científico del ejército especializado en guerra biológica. Su historia es ese pilar narrativo que nos demuestra el nivel de traición y el coste humano real de hacer estos experimentos a ciegas. Olson acabó siendo una víctima en las sombras, y lo más fuerte de todo es que fue traicionado por sus propios compañeros, por la misma gente con la que compartía su día a día en el laboratorio. La forma en que se desarrolló esta tragedia hiela la sangre. Corría noviembre de 1953. Estaban en un retiro de trabajo cuando los superiores de Olson decidieron echarle una fuerte dosis de LSD en su bebida, totalmente en secreto. ¿Por qué? Pues simplemente para observar cómo reaccionaba. Olson, que por lo visto ya venía teniendo dudas éticas sobre su trabajo, sufrió un colapso psicológico severo a causa de la droga. Días después, en plena madrugada, Olson cayó fatalmente desde la ventana de su habitación de hotel en el 10º piso, en Nueva York. La versión que dio el gobierno al principio fue, pues eso, un simple suicidio por estrés laboral. Un acto súper frío, súper calculado que destrozó a una familia y silenció para siempre a un hombre que sabía demasiado. Y bueno, ¿qué pasó después de la muerte de Olson? Pues exactamente lo que cabría esperar de una agencia de inteligencia que opera sin que nadie la vigile. Levantaron un muro de silencio de hormigón armado. Tuvieron que pasar décadas, literales décadas, para que la familia de Frank Olson consiguiera esclarecer un poco, aunque fuera a medias, lo que pasó realmente aquella noche en Nueva York. Esta etapa de nuestra investigación deja al descubierto una cultura del encubrimiento brutal por parte del gobierno, documentos falsificados, indemnizaciones secretas bajo la mesa y mentiras sostenidas a lo largo de los años. Usaron el vacío de información como si fuera un arma más para proteger la integridad del programa a cualquier precio. Y esto nos lleva a la recta final del secreto. Ojo a las fechas, porque son reveladoras. El programa arranca en el 53, ¿verdad? Pues en 1973 llega a un punto de quiebre. Con el pánico a las investigaciones por el escándalo Watergate, el entonces director de la CIA, Richard Helms, dio una orden drástica: la destrucción total de todos los archivos del MK Ultra. Podéis imaginaros las trituradoras funcionando a destajo día y noche en un intento desesperado por borrar la historia. Pero, afortunadamente, hubo un fallo. Un lote de documentos financieros se había guardado por error en otro edificio. Y esos restos de papel fueron la chispa que, en 1975, encendió las históricas audiencias del Comité Church, desvelando por fin la espantosa verdad ante todo el mundo. Las consecuencias de este encubrimiento y de su posterior revelación fueron un auténtico terremoto. Que el gobierno estadounidense confirmara de manera oficial en los años 70 que, efectivamente, había experimentado brutalmente con sus propios ciudadanos supuso literalmente el fin de la inocencia política. La confianza del público se hizo pedazos de forma irrevocable. De hecho, este momento histórico es la semilla de gran parte del escepticismo moderno que tenemos hacia las instituciones. Transformó para siempre las regulaciones sobre la transparencia y puso reglas súper estrictas a la ética en la experimentación médica. Nos demostró que a veces las supuestas teorías conspirativas son simplemente hechos reales esperando a ser desclasificados. Así que, para ir cerrando este análisis, os quiero dejar con una reflexión profunda. Todo esto que sabemos, lo sabemos de puro milagro, por un error burocrático con unos papeles contables que escaparon de la purga de Richard Helms. Pero la inmensa mayoría de los expedientes del MK Ultra se convirtieron en cenizas. Al observar la magnitud del horror que hemos podido documentar con las pocas piezas que sobrevivieron, resulta inevitable hacerse esta pregunta: ¿qué otras operaciones aún más oscuras, qué proyectos inconfesables se perdieron para siempre en aquel fuego del 73? Es una incógnita que permanece ahí, en la sombra, pero que nos recuerda la necesidad constante y absoluta de vigilar a quienes ostentan el poder. Esperamos que hayáis encontrado reveladora esta exploración.